Buenas noches, mi nombre es Jenny Aracelis Márquez y estamos en la materia de Derecho Penal, donde vamos a abordar varios temas importantes. El tema principal que vamos a abordar es el aborto. Principalmente, ¿qué es el aborto? El aborto es la pérdida del feto o del embrión que ha llegado en desarrollo o no se ha desarrollado completamente. Es la pérdida del ser vivo que está dentro del útero o dentro de la matriz de la mujer. El aborto se clasifica en aborto natural o aborto espontáneo. Aborto provocado e inducido. Es allí donde entra la ley cuando decimos aborto provocado, que viene la parte legal. En el artículo 430 del Código Penal nos hace mención de que cuando los abortos son de manera intencional, ya sea por envenenamiento salino, por succión, por una histerectomía, por píldoras abortivas, tiene una consecuencia penal o es un hecho punible que causa la prisión por 6 meses a 2 años. El artículo 431 del Código Penal también nos dice que cuando el aborto es provocado por un tercero involucrado, ya sea un doctor, otra persona especialista, y que la persona de paso muere, la madre del bebé muere, entonces es castigado esa persona que indujo ese aborto de 3 a 5 años de cárcel. Es importante resaltar que cada circunstancia del aborto en Venezuela, por ejemplo, en Venezuela el aborto es ilegal en nuestro país, en Alemania, en Italia, en Francia es ilegal, pero hay países europeos o países de América Latina donde es completamente legal. En el caso de nosotros no es legal. Abordando otro tema, vamos a hablar del abandono de niños y personas incapaces en el abuso de la corrección. El Código Penal habla del abandono, ¿verdad que sí? En el artículo 436 dice que los menores de 12 años incapaces es aquellos que están vulnerables, ya sea por salud, incapaces por salud, por enfermedad. Eso va a la igualdad del autor del delito, que por ejemplo sería una persona activa o pasiva. El actor activo es esa persona que tiene resguardo al niño, pero que no lo protege y que lo abandona a su merced, a su propio cuidado, que no está apto para ser cuidado. Cuando hablamos del abuso de la corrección, estamos hablando de un sujeto activo y pasivo. Es esa persona, ese abuso que lo tiene una persona de autoridad sobre el niño y trata de corregirlo de manera que sobrepasa realmente la disciplina, utilizando ya sea mecanismo, utilizando de repente revólver incluso, que puede dañar al niño, lesionarlo o matarlo. Hay correcciones, dice la ley, en su artículo 439, que van más allá de la disciplina, que afectan la salud del niño. Por lo tanto, tienen 1 año a 12 meses de prisión, de acuerdo el médico legal forense examinará y dirá cuánto es la cantidad de gravedad del maltrato del niño, y ahí se determinará si es de 1 a 12 meses o incluso hasta más, de acuerdo al resultado. Hablando también de otro tema, de la difamación e injuria. Me llama mucho la atención que la difamación e injuria van de la mano. Es cuando una persona se levanta en contra de otro a decir, ella hizo porque Pedro se robó o porque Juan se robó, y se lo dice a otro, y a esa persona a otra que se lo está diciendo, esa persona va difamando y va diciendo, y cuando creen prácticamente se hace verdad, pero que no es verdad. Y allí donde entra el exceptio veriatis, que es a donde la persona se comprueba si, por ejemplo, la persona que hizo la difamación se defiende y dice, esto es verdad, hace el exceptio veriatis y dice, no, esto es verdad, y por lo tanto no le cae culpa. Pero si la difamación, si realmente fue una injuria, una difamación, ofendió a la persona, dañó su reputación, la lleva a que la desprecien o que cause odio, va de 6 meses a 1 año de prisión, o también puede ir con 50 a 100 unidades tributarias, depende del caso. Seguidamente nos encontramos con la violación y actos lascivos. Para que exista un delito de violación deben ocurrir los siguientes elementos: el acto que atente contra la libertad sexual de otras personas, que la persona no decida qué hacer con su sexualidad o con el acto sexual, o sino que está obligada, ya sea manipulada, ya sea hasta por secuestro,
La ausencia también del consentimiento. La persona no está consintiendo eso porque de repente la drogaron. También hablamos de cuando la persona es obligada a tener un acto sexual vía anal o bucal, pero introduciendo los objetos o miembros corporales a la vía vaginal, dañando sus vías vaginales. Eso lo establece el artículo 374 del Código Procesal. Esa violencia o amenaza va de 15, es la que prácticamente de todo el tema que estamos hablando tiene más penalidad, que es de 15 a 20 años de prisión. Como lo vemos en la imagen acá, en la diapositiva, podemos ver una muchacha que está siendo en actos de violación, actos lascivos también, porque el acto lascivo también viene que ver con violación. Inicia con el acto lascivo donde el atacante empieza primero con toques sexuales, actos de connotación sexual, actos libidinosos sin consentimiento, y la persona se siente hasta manipulada o reprimida porque ese actor puede ser un maestro, puede ser el padre, y depende la persona que lo está haciendo, es también la cantidad de años. La corrupción de menores y la seducción. Vamos, por otra parte, se entiende por corrupción de menores la manipulación o abuso de personas con capacidad restringida por parte de un autor del delito, quien hace participación a la víctima de forma prematura y obscena en actividades de naturaleza sexual y delictiva que perjudica el desarrollo por su personalidad. Es ahí donde entra el ultraje de pudor. Esto es acción efectuada en tercero que afecte la moral pública. En ese caso también lo establece el artículo 381 del Código Penal. Pero si hablamos de ello, de la corrupción de menores, también estamos hablando de los proxenetas, que toman también a mujeres, a jóvenes, y las manipulan, las tienen secuestradas para que trabajen para ellos haciendo el acto sexual. Eso también es penado por la ley. Entra también el rapto. El rapto en el artículo 383 del Código Penal dice que todo individuo que por medio de violencias, amenaza o engaño hubiera arrebatado, sustraído o detenido con fines de libertinaje de matrimonio a una mujer mayor o emancipada será castigado con prisión a 1 o 3 años. Imagínense eso. Ya hablamos del proxenetismo. Ahora hablemos del adulterio. Más aún allá, el adulterio en nuestro país se dice que no es penado, según el artículo 185, pero es una causa de divorcio. Podríamos entender que entonces por adulterio que es la violación de la fe conyugal, y como causa